Bienvenida, bienvenido una vez más a Abrázate. Mi nombre es Carla Chapas, soy nutrióloga, especialista en psicología y nutrición. Y en estos episodios te he estado compartiendo algunas creencias que las personas que vivimos en una cultura de dieta, que yo creo que somos la mayoría, hemos pensado en algún momento y hemos incluso tomado como ciertas y no las hemos cuestionado. En este espacio vamos a ver de dónde vienen, cuándo fue la primera vez que las escuchaste, etcétera. Y también te voy a dar herramientas para que puedas poco a poco empezar a tener nuevas creencias, nuevos pensamientos alrededor de este tema. Y la creencia que escucho mucho y que incluso yo la llegaba a pensar y llegué por mucho tiempo como a tener este objetivo es el bajar de peso a como dé lugar. Es decir, que cuando bajo de peso o tengo mi cuerpo más delgado o mi cuerpo se acerca más a este estereotipo de belleza, veo progreso y es la única forma en la que voy a ver un progreso. Y es que se normaliza realizar cualquier dieta, cualquier procedimiento, ya sea cirugía o inyecciones o fajas o ayunos o hacer X cantidad de ejercicio, etcétera. Se normaliza con tal de poder cambiar nuestro físico. Es decir, que si yo estoy teniendo estos resultados, que es como ver mi cuerpo cambiar, todo está bien y todo está correcto mientras esto se logre. Y creo que está muy equivocado porque al final de cuentas el peso o el tamaño de tu cuerpo no nos dice nada de tu salud. Y yo sé que ahorita puede a lo mejor hacerte un poco de ruido porque por mucho tiempo has estado escuchando o has estado rodeado o rodeada de comentarios, creencias, publicidad, etcétera, que te digan lo contrario, pero la verdad es que si te pones a verlo desde un punto como más, un panorama más general, el peso, el tamaño de tu cuerpo está determinado en su mayoría por cuestiones genéticas, así como la estatura. Es como si yo te digo ahorita que está de moda el medir 1,70 y que todos tenemos que medir 1,70 como de lugar. Creo que así como no podemos cambiar nuestra altura, tampoco podemos cambiar o influir 100% en nuestro peso, en el tamaño de nuestro cuerpo, aunque nos hayan hecho creer lo contrario. Claro que hay hábitos a lo mejor que pueden hacer que fluctúe un poco el peso, pero no cambiar la composición como tal, porque eso está determinado por cuestiones genéticas. Esta creencia de quiero bajar de peso a como de lugar es lo que nos lleva a hacer dietas muy extremas o a intentar ayunos o a intentar como esta dieta de moda tipo, no sé, keto o detox. Y al final de cuentas yo me voy a incluir en esto porque yo fui esa persona también que hacía estas cosas. Yo fui esa persona que alguna vez hice un video de las cosas que me mantienen humilde como nutrióloga y una de ellas fue que en prepa, antes de hacer ejercicio, me ponía este gel que es como, incluso es para animales, o sea, ni siquiera es para el uso humano, pero este gel que dice que te hace quemar grasa y sudar grasa, etcétera, ¿no? Entonces, yo fui esa persona que creyó eso y creyó muchas otras cosas más porque no le importaba el cómo, solamente quería cambiar su cuerpo a como diera lugar. Y es que escucho mucho en consulta y me ha tocado verlo mucho en pacientes que, por ejemplo, cuando se llegan a intoxicar o a lo mejor cuando estaba la pandemia y COVID, etcétera, que ellos la pasaban muy mal, o sea, no sé, a lo mejor estaban hospitalizados y habían pasado mucho tiempo como vomitando o con diarrea o deshidratados, etcétera, pero que después cuando retomaban sus actividades y las otras personas los veían, era como, los felicitaban, ¿no? De que, oye, bajaste de peso, qué padre, ¿cómo le hiciste? Y ya, pues las personas les dicen, o mis pacientes les comparten de que no, pues me intoxiqué, estuve en el hospital, me dio COVID, lo que sea, ¿no? Y decían comentarios como, ay, entonces yo quiero intoxicarme, o yo quiero que me dé COVID, o si así voy a bajar de peso, entonces yo quiero, ¿no? Y creo que esto es como muy importante reconocerlo, porque ahí es donde se nota cómo no importa cómo lo voy a hacer, pero mientras baje de peso o mientras mi cuerpo cambie, todo está bien. Y creo que en esta creencia o el tener esto como este objetivo hace que se normalicen muchas conductas de riesgo que platicábamos en episodios anteriores,
estas conductas de riesgo como el quitar alimentos o hacer ayunos prolongados o hacer ejercicio excesivo o pasar muchísimas horas sin comer y sentirte mal, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es muy importante empezar a cambiar esta idea y empezar a demostrarte que todo esto de tu cuerpo o todas estas creencias de que tú puedes cambiar 100% tu cuerpo no son reales. Algo que a mí me gusta mucho compartir tanto en consulta y en los talleres que doy es empezar a cuestionar un poquito de dónde viene la idea de querer bajar de peso. ¿Cuándo fue la primera vez que quisiste cambiar tu cuerpo o que sentiste que tu cuerpo estaba mal, entre comillas, o que debías cambiar algo de tu cuerpo? Y creo que la mayoría de las veces este pensamiento o la primera vez que pensaste esto fue probablemente o en tu infancia o en tu adolescencia, y ya sea por comentarios de familiares o comentarios a lo mejor en la escuela, etcétera, ¿no? Y creo que esto es muy importante como decirlo en paréntesis, que a las personas que me están escuchando y a lo mejor tienen hijos, hijas pequeños. Entiendo tu preocupación, o sea, si tienes hijos, entiendo tu preocupación de que quieres ver a tu hijo o hija saludable y que piensas que salud es igual a un tipo de cuerpo. Pero si para alcanzar ese tipo de cuerpo se necesitan hacer ayunos, se necesitan hacer todas estas conductas de las que estoy platicando, en verdad eso no es salud. O sea, y creo que muchas veces como veo mucho en consulta que mis pacientes, al hacerles esta pregunta de dónde viene la idea de querer bajar de peso, veo mucho que la mayoría es por cuestiones familiares, ¿no? O sea, que los familiares, como por preocupación de salud, etcétera, los llevan a hacer ciertas dietas o sí, les compran pastillas para que bajen de peso, etcétera. Pero creo que es importante empezar a abordarlo de manera diferente y compartirte que lo que te va a hacer más saludable son los hábitos, son las conductas, son las cosas que tú puedas controlar. Y si tienes el hábito o la conducta de pasar mucho tiempo sin comer, a lo mejor toda la semana de hacer 3 comidas y muy pequeñas, o quedarte con hambre o quitar carbohidratos, etcétera, y el fin de semana tienes este deseo intenso por ciertos alimentos, pues eso al final no es saludable. Entonces creo que es importante como ver el panorama completo y de enfocarse sobre todo hacia niños, adolescentes, de una manera diferente. O sea, enfocándolo, si te preocupa la salud de tu hija, de tu hijo, lo que puedes hacer es, oye, hazle estudios de sangre, intenta contarle o decirle de los nutrientes de los alimentos, cómo funcionan en el cuerpo. Intenta también, no sé, como compartirle de si quiere correr más rápido, si quiere ser más fuerte o si juega algún deporte y quiere como rendir, etcétera, tener energía, que debe de comer verduras, frutas, etcétera, ¿no? O sea, enfócalo en el ser más saludable y ser más fuerte y tener más energía, lejos de que bajar de peso como tal. Pero bueno, creo que este es como el paréntesis para las personas que conviven en el día a día con personas o niños adolescentes, ¿no? Y retomando un poco como el de dónde viene esta creencia, como lo comentaba, probablemente viene de tu infancia o probablemente en tu adolescencia escuchaste esto o viste esto. Al final es algo que tristemente es muy normalizado porque lo vemos en películas, lo vemos en anuncios, lo vemos en nuestros familiares o nuestro círculo cercano, como los cuerpos delgados tristemente son más aceptados socialmente hablando, ¿no? Es normal que quieras cambiar tu cuerpo, pero creo que lo importante es empezar a hacerte consciente desde qué lugar lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Otra pregunta que me gusta hacer en los talleres, en consulta, etcétera, es ¿qué piensas que va a pasar cuando bajes de peso? O sea, cuando cambies tu cuerpo, ¿qué es lo que crees que va a pasar? La mayoría de las veces, mis pacientes, e incluso yo lo creía que cuando cambiara mi cuerpo iba a estar más cómoda en mi cuerpo, me iba a sentir segura, me iba a querer y a aceptar. Y creo que aquí es importante como ver justo el panorama como más completo y pensar de, ok, cuando he vivido en una versión como más delgada de mí, o cuando he estado más delgada, realmente me he sentido así, o sea, realmente me sentía con energía, me sentía cómoda, me sentía segura,
me aceptaba. Y la verdad es que al menos a mí antes, y también lo veo mucho en consulta, o sea, mis pacientes me cuentan mucho esto, como a lo mejor puedes llegar a ver una foto tuya a lo mejor de hace unos años y a lo mejor ahorita te ves y dices, wow, me veía súper bien, ¿no? O tenía ese cuerpo que ahorita quiero tener. O tenía ese peso o usaba esa talla que ahorita quisiera usar. Pero si te acuerdas de ese momento, de cuando te tomaron la foto o la experiencia en la que estabas, probablemente no te sentías así. O sea, no te sentías confiada, no te sentías segura, no te sentías con energía, no te gustaba probablemente lo que veías en el espejo. A mí me pasaba mucho esto, a mí me pasaba y a veces me pasa también cuando quiero como seguir, cuando vuelve como esta creencia de querer cambiar mi cuerpo y a lo mejor veo fotos de antes y quiero volver a eso, me recuerdo que en ese momento no me sentía bien. O sea, me recuerdo como el panorama completo y al final ahí es cuando te das cuenta que lo que estás buscando como tal no es el físico. Lo que buscas es cómo crees que te vas a sentir cuando llegues a ese físico. Porque tienes como esta prueba de que no sucede eso, de que no te sientes cómoda, confiada, segura, etcétera. Y antes de que me digas, porque muchas pacientes me dicen que a lo mejor cuando hicieron tal dieta y llegaron a tal peso, sí se sentían súper bien y les encantaba cómo se veían, etcétera, ¿no? A mí siempre me gusta decirles como, ok, acuérdate del todo el panorama. O sea, te sentías con energía cuando salías a cenar, cómo te sentías, o sea, te sentías ansiosa porque no podías comer eso que a lo mejor estaban cenando, o te sentías culpable si ibas un fin de semana no sé, de viaje y te sentías culpable por todo lo que habías comido, etcétera. O sea, como en verdad recuerda el panorama completo porque la mayoría de las veces el cerebro tiende como a ver como todo color de rosa cuando nos acordamos de esos momentos o que queremos alcanzar como otra vez ese ideal o ese cuerpo. Entonces creo que en lo que te puedes enfocar ahorita es en preguntarte qué puedo hacer en este momento para sentirme más cómoda, qué puedo hacer para sentirme con más energía, qué puedo hacer a lo que contestaste la pregunta de qué piensas que va a pasar cuando bajes de peso. Ese objetivo o esa meta, puedes preguntarte qué puedo hacer en este momento. En consulta también veo mucho cuando les hago estas preguntas, sobre todo casi siempre en la primera sesión, muchas veces me comparten que ni siquiera se habían puesto a pensar en esto, o sea, en qué querían lograr. O a lo mejor empezaste una dieta desde muy pequeña o desde la adolescencia, que tal vez ahorita para ti el estar a dieta es algo normal. O sea, es como, pues sí, es que siempre tengo que estar a dieta, siempre tengo que estar peleando con mi cuerpo o siempre tengo que intentar que mi cuerpo cambie de alguna manera, ¿no? Hace poco escuché, todavía no termino de escucharlo, pero escuché un episodio del podcast de Jessica Fernández, Más allá del rosa, con Raquel Lobatón, que te lo recomiendo 100%, que justo hablan de esto. Raquel Lobatón es una nutrióloga que no está centrada en el peso y que busca como cuestionar todo esto y habla sobre de dónde viene o de dónde nace como esta idea de cambiar los cuerpos, sobre todo de las mujeres. O sea, en sí, de todos, o sea, que porque la gordofobia existe y el miedo intenso a engordar existe, pero está muy padre porque te ayuda mucho como a ver el panorama completo y ver cómo es algo de la sociedad y ver cómo puedes también poco a poco empezar a cuestionarlo. Entonces, te lo recomiendo. Y creo que cuando te empiezas a llenar de esta información y a leer un poquito más lo que te comentaba en episodios anteriores, el por qué las dietas no funcionan, por qué el 95% de ellas fracasan o incluso vuelven a su peso original las personas que realizan dieta restrictiva e incluso llegan a subir un poco más, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver todo esto y empiezas a recordarte constantemente de que tu cuerpo no es el problema y de que tu cuerpo no necesita ser cambiado, sino al final de cuentas el peso no es una conducta y nos han hecho creer que nosotros podemos cambiarlo y que nosotros podemos influir 100% en esto. Creo que es importante recordarnos esto y también en cuestión, por ejemplo, de las tallas, ¿no? Porque lo veo mucho, esta creencia de es que tengo que entrar en esta talla porque así es como voy a ver progreso y así es como voy a estar más saludable y así es como voy a ser más feliz, etc. También es saber que las tallas cambian. Para empezar, los cuerpos cambian. Los cuerpos van cambiando conforme la edad.
Pero también las tallas van cambiando y a mí me pasó el año pasado, me di cuenta de esto con unos pantalones que mandé pedir en línea de una misma tienda, misma talla, solamente cambiaba el color y uno de ellos me quedaba súper bien y el otro me quedaba apretado. Y era la misma tienda y era la misma talla. O sea, era el mismo modelo, solamente que por la tela cambiaban un poquito como de, no sé, o sea, como la comodidad para mí. Y eso también me pasó con unas blusas igual, porque es que yo soy esa persona que si le gusta algo lo tiene en diferentes colores. Igual, misma tienda, misma talla, solamente eran diferentes colores, diferentes telas de la blusa y cambiaban completamente. Nos han hecho creer que si vamos a comprar ropa y a lo mejor entras a una tienda y te queda la talla que siempre eres, automáticamente o saliendo de ahí vas a otra tienda y te pruebas la misma talla y no te queda. Estamos condicionadas a creer que es nuestra culpa y que algo pasó en nuestro cuerpo y que algo tenemos que cambiar y que no podemos usar la otra talla. Pero tu cuerpo no cambia de una tienda a otra. Lo que cambian son las tallas, son las medidas, es la tela, etcétera, ¿no? Entonces, algo que también me gusta como mucho decir en consulta y en los talleres y así, es como invitar a las personas a que intentes usar ropa que te sea cómoda. Intenta usar ropa en donde tu cuerpo pueda caber y no sea un recordatorio constante de que no cabes y de que estás incómoda. A mí me pasaba mucho cuando intentaba aferrarme a una talla o a una prenda que era un recordatorio constante, o sea, el ponérmela y estar todo el día con esa prenda era un recordatorio constante de que no cabía y de que estaba incómoda. Y claro que por eso me sentía incómoda todo el día y pensaba constantemente en que había algo malo con mi cuerpo, etc. En un episodio anterior, de los que están en Spotify y así, en un episodio anterior del podcast, compartí como todo este proceso de darme cuenta de cómo me sentía cuando permitía estar a mi cuerpo cómodo. Y por eso, yo creo que de 2 años para acá, mi lema para vestirme es la comodidad ante todo. O sea, y no me voy a forzar a ponerme algo con lo que me siento incómoda porque se nota y yo lo noto y yo lo siento y yo lo experimento así mientras estoy, no sé, mientras salgo a cenar o mientras estoy en una boda o lo que sea, yo me siento constantemente incómoda. Entonces, ¿por qué habría de someter a tu cuerpo o de someter a tu mente de estar pensando constantemente en eso? Si te permites utilizar una talla o una prenda que te quede, te prometo que la única vez que vas a ver la talla va a ser cuando te la pongas, cuando la compres y cuando te la pongas. Y vas a poder concentrarte en lo que en verdad importa, que es la experiencia. Entonces, creo que esto es importante. Date la oportunidad. Y muchas veces nos vamos a este pensamiento de es que no voy a cambiar todo mi closet para comprar ropa más grande, etc. Puedes empezar por un pantalón. Puedes empezar por un pantalón, por una blusa y ya. E ir haciendo el experimento de cómo te vas sintiendo. Ya que pudimos hablar de cómo esto de quiero cambiar mi cuerpo a como de lugar no tiene sentido, porque al final sé que la mayoría de las personas, y yo fui esa persona que busca o buscaba la delgadez, ¿no? Pero ya que empiezas un poquito como a cuestionarlo y ver desde dónde viene y así, al final creo que lo que buscamos todos es sentirnos bien, sentirnos con energía, satisfechas, que nos podemos concentrar y que podemos rendir durante el día, sentirte cómoda, estar saludable, rendir en, no sé si tienes hijos, rendir con tus hijos, etcétera, ¿no? Ya que empiezas a cuestionar y a ver como todo el panorama, como te comentaba anteriormente, ¿cómo podemos empezar a cambiar este deseo por querer cambiar nuestro cuerpo a como de lugar? Y como te he compartido varias veces, creo que lo más importante es saber que es un proceso y que así como no empezaste o no quisiste de la noche a la mañana querer cambiar tu cuerpo, es importante también saber que no va a ser de la noche a la mañana en la que dejes de buscar esto. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a dejar de tener episodios de atracón, porque empecé a tomar un medicamento, que en el siguiente episodio te lo voy a platicar más a profundidad, pero cuando dejé de tener atracones, lo primero que venía a mi mente era como, ok, si ya no estoy teniendo estos episodios y ya no estoy comiendo tanta cantidad de alimentos, ¿por qué no veo mi cuerpo cambiar? O sea, tendría que estar viendo mi cuerpo hacerse más chico o más delgado. Algo que me recordaba constantemente en ese proceso es como, ok, eso no es lo que estoy buscando.
O sea, me recordaba que mi meta principal era sentirme bien y en libertad y en paz alrededor de la comida. Cada que buscaba que mi cuerpo cambiara, me recordaba de, ok, me puedo quedar sola en mi casa y no tengo un atracón, puedo comer lo que se me antoja en ese momento y puedo, no sé, puedo salir a cenar y no pensar en que llegando a mi casa probablemente tenga un episodio, ¿no? En ese momento me recordaba lo que en verdad importaba para mí y lo que en verdad estaba buscando en este proceso. Creo que es importante como esto, recordarte qué es lo que quieres lograr. O sea, esta respuesta a la pregunta que te hice anteriormente, como el qué estás buscando. Como te decía, intentar identificar qué puedes hacer en este momento. Si te quieres sentir más cómoda, ok, ¿qué ropa puedes usar para sentirte más cómoda? Y no se trata de forzarte a ponerte, no sé, un shorts o un crop top si es que en este momento no te sientes cómoda con eso. No se trata de forzarte sino de encontrar las prendas o la ropa o el estilo de ropa con la que te sientas cómoda en ese momento y una talla que te quede. También, por ejemplo, si te quieres sentir con más energía o si quieres rendir durante tu entrenamiento, durante el día, etcétera, ok, enfocarte en consumir alimentos con más nutrientes, enfocarte en seguir tus señales de hambre y de saciedad, enfocarte en ver con curiosidad, identificar cómo te sientes cuando le das a tu cuerpo suficientes nutrientes, verlo con curiosidad. Creo que esto te va a ayudar a que puedas tener una nueva experiencia y puedas identificar qué es lo que en verdad estás buscando y que no necesitas cambiar tu cuerpo para lograrlo. Como te mencionaba ahorita, empezar a cuestionar como todo esto que has normalizado, ver contenido o seguir a personas que hablen del tema. También algo que siempre recomiendo, independientemente de por lo que estés trabajando o lo que quieras cambiar, terapia. O sea, ir a terapia, darte este espacio para cuestionarte, para ver también desde dónde viene este deseo de cambiar tu cuerpo y que puedas como entender un poquito más que no es tu culpa y que vivimos y crecimos en una sociedad así. Y algo también que me gusta mucho y que para mí ha marcado un antes y un después es el empezar a tratarte con amor y con compasión. Creo que se normaliza mucho el que nosotras seamos nuestras peores jueces o que seamos súper estrictas con nosotros o que nos exijamos demasiado, pero en terapia, por eso recomiendo terapia, me ayudó mucho porque pude conectar con esta niña interior. Todos tenemos a un niño o una niña interior. Y el conectar con ella y poder identificar que estas inseguridades o este deseo de querer cambiar o de querer complacer a las otras personas o de callarse lo que sentía, etcétera, venía desde estas heridas que tenía esta niña, ¿no? Entonces, el poder conectar con ella y poder empezar a imaginarme a esta niña y tratarla o hablarle como le hablaría a una niña de 5 o 6 años, creo que eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a literalmente convertirme en mi lugar seguro y de permitirme sentir cualquier cosa y de poder también ser como esta adulta que se hace cargo de eso y que escucha y que trabaja para que esta niña se sienta protegida. Creo que eso es lo más valioso que a mí me ha dejado la terapia, el poderme tratar con compasión, el volverte tu lugar seguro. Es algo que te va a ayudar mucho a centrar tu atención en lo que en verdad importa. Espero que el haber escuchado esto te haya ayudado de alguna manera. Házmelo saber en los comentarios. ¿Qué otra cosa agregarías tú para mejorar la relación que tienes contigo, para dejar de buscar, de cambiar tu cuerpo a como de lugar? Y si sientes que este episodio, estas herramientas le van a ayudar a alguien que conoces, te agradecería mucho si se lo compartes para que podamos ser más personas las que estemos mejorando la relación con nuestro cuerpo, con la comida. Si quieres ver más información sobre mis consultas, lo puedes checar en www.healthycarla.com y para ver más contenido sígueme en Instagram, en Facebook, en TikTok me encuentras como Healthy Carla. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.